Bueno, pues así han llegado las jugadoras del Club Atlético Osasuna a la Capilla de San Fermín esta mañana, recibidas con honores, bandeo de campanas y tras otro gran recibimiento, lo están viendo, que han tenido en la plaza del Ayuntamiento por decenas y decenas de niños que las esperaban antes del acto oficial en el propio consistorio. Siempre me aprendía el primero y el segundo apellido. Entre tanto, lanzada la campaña hacia las elecciones forales, municipales y europeas del próximo 26 de mayo. Los partidos navarros inician su recorrido de norte a sur, de este a oeste, por la comunidad foral, en busca del voto. En la Universidad Pública las elecciones fueron ayer y quien ven, Ramón Gonzalo, fue elegido rector del centro académico con 6 de cada 10 votos que se emitieron. Ganó la apuesta continuista del rector saliente Carlos Sena. Y paso de gigante de la Universidad Pública de Navarra para implantar el grado de medicina. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación informa de manera favorable. Arde una grúa en la Nacional 1 a la altura de Alsasua, espectacular incendio que ha obligado a cortar completamente uno de los carriles de la vía. Y ha comenzado el derribo de la antigua e histórica fábrica de la Superser de Pamplona, donde se va a construir el futuro centro de IKEA, 6 meses de trabajos que deberán dejar urbanizada la zona antes de la llegada de la firma sueca.